Hola querido hermano, ¿cómo está? Espero que muy bien. Es para mí un verdadero placer el poder estar nuevamente frente a usted a través de la pantalla, ministrando la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente en lo que respecta a la administración del día de hoy, he de comentar de que he decidido hacer una breve pausa en lo que ha sido la serie que de un tiempo a esta parte he venido predicando, para el día de hoy trazar una palabra respecto de un tema en concreto que lastimosamente la Iglesia de Cristo en el mundo entero ha venido dejando de lado de un tiempo a esta parte. Me refiero a lo que es la evangelización, aquella gran tarea que el Señor Jesucristo nos dejó en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Aquella comisión en la cual se nos encomienda, valga la redundancia, de que compartamos el mensaje de nuestro Señor hasta los últimos confines de la tierra, y que debido a la situación pandémica que hoy tenemos, ha sido puesta en segundo plano dicha tarea. Sin ningún tipo de razón, dicho sea de paso, toda vez que la palabra del Señor es bastante clara, se nos encomienda el predicar tanto a tiempo como fuera de tiempo. Y en ese orden de ideas, si nos vemos tentados a pensar de que este no es tiempo de evangelizar debido a las dificultades que irroga una situación pandémica como esta, lo cierto es que, tal como la palabra sostiene, debemos predicar tanto a tiempo como fuera de tiempo. Y en ese contexto, si no es tiempo de evangelizar, aún así debemos hacerlo. Y en ese orden de ideas, queridos hermanos, es que he puesto en mi corazón el poder trazar para usted una palabra que en definitiva nos venga a orientar lo que bíblicamente implica evangelizar, toda vez que lo cierto es que lastimosamente un gran grueso de nuestros hermanos alrededor del mundo no entiende lo que es la evangelización bíblica. Tenemos ideas vagas de lo que es evangelizar, pero no tenemos una idea concreta y bíblica que nos venga en el fondo a orientar lo que realmente la evangelización es. Y en ese orden de ideas, queridos hermanos, es que es para mí una necesidad, una carga constante, el poder esbozar una palabra que en el fondo nos permita volver a la Biblia y poder encontrar en ella lo que es la verdadera evangelización. Es sano que de un tiempo a esta parte la Iglesia de Cristo pueda tocar estos temas, toda vez que es necesario el poder llevar a cabo esta gran comisión de la forma en como el Señor lo determinó en su palabra, y no de la forma en que nosotros pensamos que es lo correcto, sino que más bien de la forma en como el Señor así lo dispuso. Para ello, querido hermano, para que nosotros podamos comenzar a entender lo que es la evangelización bíblica, he de sugerir que vaya con su lectura al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, y una vez allí vaya junto conmigo a los versículos 1 al 4, los cuales leeremos a partir de este momento. Dice así la palabra de nuestro Señor. Además os declaro, hermanos, este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjese, queridos hermanos, cómo comienza este texto que acabamos de compartir. Fíjese que el versículo primero nos dice que Pablo está declarando lo que es el evangelio que él predicaba. Él comienza su exposición diciendo esto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. He aquí, queridos hermanos, una declaración con todas sus letras de lo que es el evangelio en el pensamiento de este apóstol, el cual, recordemos, estaba inspirado en el Espíritu Santo cuando escribió lo que acabo de leer. De modo que esto, queridos hermanos, esta breve exposición es una exposición escueta, pero cargada de autoridad respecto de lo que es el Evangelio. Esto es bastante claro, es explícito, queridos hermanos. Dice la palabra: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. He aquí, reitero, lo que es el Evangelio.
en la perspectiva de Pablo, lo que es compartir el Evangelio desde la perspectiva de Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, el que fue quizás el más grande apóstol de todos los tiempos. Así es como él evangelizaba, esto es lo que él hacía y esto es lo que nosotros debemos hacer, porque reitero, la palabra es clara. Aquí el apóstol está escribiendo con todas sus letras lo que para él es el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y en el versículo 3 y 4 viene a ofrecernos lo que es dicho Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ponga atención a esto, hermanos, porque este es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese, hermanos, lo que tenemos aquí en nuestras manos. Tenemos una declaración con todas sus letras, clara y explícita de lo que es el Evangelio. Pablo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Este es el Evangelio que Pablo predicaba, que primeramente Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Queridos hermanos, eso es el Evangelio, eso es predicar el Evangelio. Apelar al mensaje de la cruz, exponer lo que nuestro Señor hizo por nosotros en el contexto de la expiación que de Él recibimos de nuestros pecados. Cualquier otra cosa, queridos hermanos, cualquier otra forma de predicación que no sea esta, no es evangelización, no es evangelizar al perdido. Evangelizar, queridos hermanos, es exponer este mensaje. Cualquier otra cosa distinta a esta no es evangelizar. De modo que evangelizar, querido hermano, por muy bonito que parezca, no es compartir nuestro testimonio de conversión. No es compartir las bendiciones que el Señor ha hecho en nuestras vidas en tal o cual área. No es, queridos hermanos, decirle a la persona que nos escucha que el Señor tiene un plan maravilloso para su vida y que en definitiva lo acepte en su corazón invitándolo a su vida. Eso no es evangelizar, querido hermano, por muy bonito que esto sea. Esto de invitar a la persona a que acepte al Señor en su vida no es evangelizar. Evangelizar, querido hermano, es compartir el mensaje de la cruz y teniendo en cuenta los elementos recientemente expuestos, en definitiva explicarle al incrédulo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por su vida y llamarlo, en definitiva, al arrepentimiento. Eso es la predicación bíblica de lo que es evangelizar, eso es lo que es el Evangelio. Y tal como le vengo diciendo, querido hermano, este mensaje tiene ciertos elementos que deben ser tenidos en cuenta al momento de compartirlo. Estos elementos básicamente los podemos resumir en dos. El primero es comentar lo que es el mensaje de la cruz, compartir dicho mensaje, explicar lo que Cristo hizo en la cruz por él. Y en segundo lugar, llamar a quien escucha al arrepentimiento. Esos son los dos grandes elementos que nosotros podemos apreciar en lo que es la evangelización bíblica. Fíjese, querido hermano, lo que nos dice nuestro mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas. Vaya por favor conmigo rápidamente a Lucas capítulo 9. Y una vez allí, querido hermano, vaya al versículo 18, el cual leeremos hasta el versículo 22. Y una vez que usted encuentre dicho pasaje, usted va a poder apreciar junto conmigo cuál es el acento que nuestro mismo Señor Jesucristo puso al momento de compartir el mensaje. ¿Cuál es el acento que nuestro propio Señor Jesucristo estimó como el más relevante al momento de compartir y difundir el Evangelio? ¿Cuál es la prioridad que Cristo tuvo en mente en este tema? Fíjese lo que dice el Señor. Dice así la palabra, Lucas capítulo 9, versículos 18 al 22, dice: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo:
¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó, ojo con esta parte, querido hermano, preste mucha atención. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario, preste atención, querido hermano, esto fue lo que el Señor dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Querido hermano, ¿por qué le digo que usted preste tanta atención a esta porción de texto cuando el Señor dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas? Porque esa porción de texto, querido hermano, es precedida por una conjunción que lamentablemente en español no se aprecia, pero que sí es apreciada en los manuscritos griegos, a partir de los cuales fue traducida nuestra versión al español. Lo cierto es que en el idioma griego, querido hermano, aparece una conjunción que en español no se tradujo. ¿Cuál es la conjunción hoti? Este vocablo, querido hermano, en griego se traduce literalmente como porque o que. Esta conjunción porque, que no se aprecia en español, pero que sí se aprecia en griego, nos viene en clarificar cuál es el acento que el Señor busca en su tarea aquí en la tierra. El Señor no vino exclusivamente a sanar a las personas. El Señor no vino exclusivamente a alimentar a las personas, como ocurrió, por ejemplo, en la alimentación de los 4.000 o de los 5.000, sino que por el contrario, el Señor vino con una tarea en específico y en el intertanto en que cumplía esa tarea fue alimentando y sanando. Pero lo cierto es que el Señor tuvo en mente un mensaje en específico, y esta conjunción de la cual le vengo hablando pone el acento en dicho sentido. Toda vez que, leído el texto, pero esta vez añadiendo dicha conjunción, nos queda lo que sigue. Dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Fíjese, hermanos, que este porque, que se omitió lastimosamente en la versión Reina Valera 1960, pero que en el texto griego sí aparece, este porque nos indica cuál es el acento que el Señor buscaba. El Señor le encargó a todos sus discípulos rigurosamente de que a nadie le dijesen de que Él era el Cristo, porque era necesario que Él padeciese y cumpliese lo que es su sacrificio y su resurrección antes de que la gente entendiese el resto de las otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? En que el Señor está dando un motivo de por qué razón Él no quería que se supiese su identidad antes de que pasasen todas estas cosas. Porque era necesario allí la conjunción, porque es necesario que primeramente el Hijo del Hombre padezca y sea desechado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el mismo Señor Jesucristo está poniendo de relieve de que el mensaje es ese, de que Él fue desechado, crucificado, lacerado por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo está poniendo el énfasis del mensaje precisamente en ese aspecto. No en los milagros, no en las bendiciones, sino que por el contrario, el acento que el Señor está proponiendo es que nuestro mensaje esté enfocado principalmente en el Calvario y en su resurrección y en cómo, en ese contexto, el Señor nos libró de los pecados y tenemos acceso a partir de ese punto a la vida eterna a través de su sacrificio. Ese es el acento que el Señor tenía. Ese es el acento que Pablo tuvo, como acabamos de ver en 1 Corintios. De modo que aquí tenemos dos ejemplos bíblicos de que el acento evangelístico en el mensaje al momento de compartir las buenas nuevas a un hermano recién convertido, a una persona inconversa, es precisamente este y no otro. Evangelizar, querido hermano, es compartir el mensaje de la cruz. Y una vez compartido el mensaje de la cruz, querido hermano,
Lo que nosotros debemos hacer es llamar a la persona que nos escucha al arrepentimiento. Si nosotros compartimos el mensaje de la cruz, pero no llamamos al inconverso al arrepentimiento, poco y nada nos va a servir el mensaje. Debemos, querido hermano, compartir el mensaje de la cruz sazonado por un llamado al arrepentimiento. Véase, querido hermano, cómo fue la comisión que el Señor hizo a sus apóstoles en Marcos capítulo 6, versículo 12. Vaya conmigo rápidamente a dicho texto y usted leerá lo que sigue. Dice así: y saliendo, sus discípulos, entre paréntesis, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese fue el acento de la predicación de los discípulos de nuestro Señor cuando fueron comisionados por Él a predicar. Cuando el Señor les dijo que fuesen a predicar, el acento del mensaje que ellos proclamaban era el arrepentimiento. De modo que llamar al inconverso al arrepentimiento es fundamental si lo que queremos es evangelizarle. Usted puede empezar a notar, querido hermano, cómo es que esta forma de compartir el mensaje del Evangelio dista mucho de lo que nosotros pensábamos y dábamos por hecho de lo que es la evangelización. Lo cierto es que la evangelización, como hemos podido sucintamente ver a lo largo de los textos que hemos estado leyendo, es muy distinta a lo que nosotros pensábamos que es. La Biblia nos dice lo que es la evangelización y en ese contexto debemos circunscribir nuestro mensaje a dicha palabra. Ahora bien, evangelizar, queridos hermanos, implica tener el mensaje correcto, pero también, querido hermano, y muchas veces implica también el tener una planificación que sea congruente con la urgencia del mensaje que tenemos que compartir. En ese contexto, queridos hermanos, podemos quizás vernos tentados a pensar de que evangelizar debe ser algo espontáneo, que no requiere planificación, porque en el fondo tenemos que dar paso a que el Espíritu Santo nos guíe y ponga en nosotros el contexto. Aquello es cierto, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos planificar una estrategia, que nosotros no debamos planificar una forma en cómo poder llevar este mensaje y causar un mayor impacto. Y la Biblia, felizmente, nos da pautas para que nosotros podamos planificar una estrategia evangelística que nos permita tener éxito en la tarea. Y esta planificación va desde la forma en cómo acercarnos a incluso cómo abrir una conversación evangelística. Y créame, querido hermano, la palabra nos ofrece pautas para eso. De modo que podemos ser bíblicos no solamente en el contenido del mensaje, sino que a su vez podemos ser bíblicos también en la forma en cómo llevamos a cabo ese mensaje, lo cual es maravilloso, queridos hermanos, y nos convence de que en el fondo la palabra del Señor es suficiente. No tenemos necesidad de acudir a otro recurso o a otra literatura que en el fondo nos oriente respecto de cómo debemos llevar a cabo la evangelización, toda vez que todos los recursos que necesitamos están en la Escritura. Fíjese, querido hermano, vaya conmigo a Hechos capítulo 14 y una vez allí vaya al versículo 1. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos, Pablo y Bernabé, a todo esto, Pablo y Bernabé entraron juntos a Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Quédese con eso en la retina, queridos hermanos, que Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Quédese con eso en la retina y vaya ahora a Hechos capítulo 17, versículo 10. Y una vez allí, querido hermano, usted podrá leer lo que sigue. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Fíjese una vez más que la estrategia de Pablo era primeramente ir a la sinagoga de los judíos. Conserve eso en la retina y vamos ahora a Hechos capítulo 18, versículo 19. Y usted en dicho pasaje podrá leer lo que sigue. Dice así: y llegó a Efeso, Pablo llegó a Efeso y los dejó allí,
y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Fíjese, queridos hermanos, que aquí brevemente he podido trazar para usted 3 pasajes en los cuales vemos que sistemáticamente Pablo lo primero que hacía al llegar a una nueva localidad era ir a la sinagoga de los judíos y compartir la palabra en dicho lugar antes que en cualquier otro sitio. La pregunta que podemos hacernos es ¿por qué? Hay muchas respuestas, pero la primera respuesta que puedo dar y la más fácil es que Pablo tenía en mente el poder alcanzar primeramente los de la sinagoga, porque entendía que alcanzando a esas personas primeramente le iba a ser más fácil el poder alcanzar al resto de la ciudad. En ese contexto, queridos hermanos, podemos ver que Pablo tenía un plan claramente establecido en su mente. Primero ir a la sinagoga y luego al resto. Eso nos habla de una planificación que tenía en su mente el referido apóstol y que debe ser también la tónica. En nuestra predicación debemos tener planificado cómo acercarnos a la gente, de la misma forma en como Pablo lo hacía aquí. Su forma de acercarse a la gente en una determinada ciudad era primero yendo a los de la sinagoga. Y si Pablo, un apóstol de esa talla, tenía planes al momento de compartir el Evangelio, con mayor razón tenemos que tener nosotros también una determinada planificación respecto de cómo acercarnos a las personas. Esa planificación también, querido hermano, de la cual le vengo hablando, también puede ser hecha en razón de cómo abrir una conversación. Y felizmente podemos ver a lo menos 2 ejemplos que nuestro propio Señor Jesucristo nos dejó en el Evangelio. Vaya conmigo, querido hermano, a Juan, capítulo 4, verso 5, el cual leeremos conjuntamente hasta el versículo 14 para proveer un poco de contexto a lo que quiero explicitar. Vaya conmigo, hermano, a Juan capítulo 4, versículo 5 al 14. Dice así la palabra de nuestro Señor. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Nuestro Señor fue a una ciudad de Samaria. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese, querido hermano, cómo esta declaración exploratoria que el Señor lanzó, esta declaración de que en el fondo Él tiene un agua de vida que trasunta para vida eterna, le permitió al Señor tener una oportunidad para evangelizar a la persona que tenía enfrente. Fíjese cómo el Señor, a propósito de un comentario completamente común, completamente casual, atinente al agua, el Señor tuvo pie para hablar del agua de vida que Él ofrece. Fíjese cómo a partir de una conversación aparentemente intrascendente se puede llegar a una conversación espiritual, y aquí el Señor nos enseña cómo, haciendo una analogía a partir del agua con lo que es la vida eterna. Esta forma de comenzar un mensaje es aquello que Jim Stinsinger, un pastor, nos ofrece como declaración exploratoria, que es lo que vengo yo enseñándole, de que en el fondo nosotros emitamos una suerte de declaración que en el fondo nos permita
explorar un tema mucho más profundo a través de una declaración intrascendente a priori, como lo sería, por ejemplo, el beber agua, tal como nuestro Señor lo hizo en el pasaje que acabamos de leer. O sea, dicho sin tanto rodeo, hermano, ¿qué es lo que quiero enseñarle? Que en el fondo usted puede abrir una conversación a través de un tema aparentemente intrascendente y llevar ese tema aparentemente intrascendente a un tema mucho más profundo de connotación espiritual, tal como el Señor lo hizo aquí al hablar del agua corriente para llevarla al agua de vida. Otro ejemplo lo podemos ubicar en Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19. Vaya conmigo a ese pasaje y usted podrá leer lo que sigue. Dice así la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Fíjese, queridos hermanos, cómo es que nuevamente el Señor, a partir de un suceso aparentemente intrascendente como lo es la pesca, el Señor llega a un tema mucho más profundo de connotación espiritual. Aquí tenemos otra declaración exploratoria, o sea, hacemos una declaración con el fin de explorar un tema espiritual. Eso es lo que sería una declaración exploratoria, de que en el fondo tomamos un tema intrascendente y lo volvemos un tema trascendente, un tema profundo y espiritual. Esa es una forma, queridos hermanos, de comenzar una conversación evangelística, de que en el fondo tengamos planificado no solamente el cómo acercarnos a tal individuo, sino que además el cómo abrir una conversación que trasuntará en un tema evangelístico. Fíjese que la palabra nos da ejemplos para hacer eso. Ya vimos el ejemplo de cómo planificar al momento de acercarnos en Pablo yendo a la sinagoga. Vimos ese ejemplo en dicho apóstol. Y ahora vemos el ejemplo de cómo abrir una conversación evangelística en lo que nuestro Señor hizo en estos dos pasajes que acabamos de leer. Esto es maravilloso, queridos hermanos, porque, reitero, nos ofrece ejemplos bíblicos respecto de cómo abrir una conversación. Y eso queridos hermanos, le da mayor peso y mayor trascendencia a lo que nosotros haremos evangelísticamente hablando, toda vez que seremos bíblicos incluso en la estrategia que llevaremos a cabo para evangelizar, la cual, reitero, dista mucho de lo que nosotros comúnmente entendemos por evangelización. Lo cierto es que si fuésemos bíblicos en todo aspecto de nuestra vida y particularmente en todo aspecto de nuestra predicación, nuestro impacto sería muchísimo mayor. Y para ello simplemente debemos explorar la Escritura y ver cómo es que la Biblia nos dice que debemos hacer nuestro trabajo. Esta planificación, queridos hermanos, también debe abarcar el estar preparados para una posible contraargumentación que una persona pueda esgrimir en contra del mensaje evangelístico. Fíjese lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Mire, hermano, lo que nos dice la palabra. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese, querido hermano, que aquí el apóstol Pedro, otro de los grandes apóstoles que podemos apreciar en la Escritura, nos exhorta a estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Debemos defender lo que nosotros creemos y para ello debemos tener un barniz de conocimiento bíblico que nos permita articular respuestas bíblicas en contra de los argumentos que nos esgriman para poner en jaque nuestra fe. Debemos, queridos hermanos, incluir en nuestra planificación el saber cómo responder a los posibles contraargumentos que nos den al momento de evangelizar. De modo que, querido hermano, la planificación es algo que no solamente debe ser una sugerencia, sino que a su vez debe ser algo que nosotros debemos procurar, debemos planificar la forma en cómo hemos de evangelizar. Y en ese sentido debemos no solamente tener el mensaje correcto, sino que además la estrategia correcta para poder alcanzar al pueblo perdido, para poder alcanzar al incrédulo.
En ese contexto, queridos hermanos, y en lo que a planificación se refiere, y yendo un poco más allá de lo que es la mera planificación, también debemos compartir el mensaje de forma congruente a lo que es nuestro testimonio personal. Y por testimonio personal no me refiero necesariamente que usted comparta su testimonio, sino que a lo que su vida, testimonialmente hablando, dice respecto de cómo usted vive. Querido hermano, para entender más precisamente lo que quiero en el fondo compartir con usted, vaya a Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 7, y usted va a poder apreciar en esa palabra cómo es que luce la evangelización desde la perspectiva antiguo testamentaria. Y esto es muy interesante. Mire, preste atención, querido hermano. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 al 7. Dice así: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Este es Moisés hablando al pueblo de Dios, a Israel. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Fíjese lo que dice aquí Moisés. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, o sea, la gente incrédula oirá todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Fíjese, querido hermano, cómo es que aquí el testimonio personal que uno tenga dice mucho del impacto que causa nuestra predicación. Aquí la palabra nos dice que en el fondo el llamado de Israel era a guardar la ley de Dios para que los demás pueblos vean y entiendan de que Israel tiene un Dios grande. O sea, en la obediencia y en el guardar la ley, los israelitas estaban dando testimonio a las naciones circundantes de que en Israel hay un Dios poderoso, únicamente guardando la obediencia y por consiguiente teniendo un testimonio personal intachable. ¿Qué le quiero decir con esto, querido hermano? Que además de tener el mensaje correcto, además de tener la estrategia correcta, debemos también tener un testimonio de obediencia que sea congruente con dicho mensaje y dicha estrategia. Cuando usted logra armonizar todo eso, querido hermano, tiene a su haber un mensaje poderoso, un mensaje bíblico, un mensaje evangelizador, cargado de Biblia, cargado del respaldo de Dios, querido hermano. Así es como usted debe procurar la evangelización. Así es, querido hermano, como usted debe compartir las buenas nuevas. Y no es porque a mí se me haya ocurrido, querido hermano, principié esta exposición apelando a lo que es la difusión del Evangelio desde la perspectiva de Pablo. Continué apelando a lo que es el acento expositivo del mensaje desde la perspectiva de nuestro propio Señor Jesucristo. De modo que esta no es una forma más de evangelización, querido hermano. Esta es la forma de evangelización desde la perspectiva bíblica. No hay otra. El mensaje debe ser, querido hermano, el mensaje de la cruz, sazonado con un llamado al arrepentimiento, compartido previa planificación que usted haga y que sea congruente con el texto que usted clama creer. Y en definitiva, acompañando dicho mensaje con un testimonio que sea congruente con el mensaje que usted comparte. En ese sentido, querido hermano, reitero, este no es un estilo más de evangelización, este es el único estilo que bíblicamente es consistente con la Escritura. Usted debe, querido hermano, evangelizar y debe hacerlo en la forma en como la Biblia le dice que lo haga. Y en ese sentido, quiero ser claro con esto. Evangelizar no es, reitero, compartir su testimonio de conversión. Evangelizar no es compartir con los incrédulos las maravillosas bendiciones que Dios ha hecho en su vida. Para ello también hay espacio, queridos hermanos. Usted puede
claramente compartir su testimonio de conversión, usted puede claramente compartir junto con los demás lo que el Señor ha hecho maravillosamente en su vida. Pero no piense que al hacer eso está evangelizando. Usted puede a lo sumo utilizar eso como un complemento para el mensaje evangelístico, pero no puede ser el mensaje central de su evangelización. Toda vez que el mensaje central es el mensaje de la cruz, es el llamado al arrepentimiento. Y cualquier estrategia que usted tenga para alcanzar al perdido, procure que sea una estrategia visada por la palabra de Dios, tal como sucintamente he compartido con ustedes, en cosas tan sencillas como el acercarse a una persona, el cómo abrir una conversación con esa persona, son recursos que están a nuestro alcance cuando leemos la palabra de Dios. De modo que no necesita leer un tríptico con ideas humanas respecto de lo que es evangelizar, con estrategias elaboradas de acuerdo al razonamiento humano. Usted puede apelar a la palabra de Dios y encontrar en ella una fuente inagotable de recursos bíblicos que nos permitan poder compartir el mensaje de la forma en como el Señor quiere que sea compartido, querido hermano. Espero en nuestro Señor Jesucristo que esta palabra pueda venir en orientar la forma en cómo usted comparte el Evangelio, porque esto es trascendental, querido hermano. Esta es la gran comisión, en definitiva, poder compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, evangelizando a los perdidos y enseñándoles a cumplir lo que el Señor ha demandado en su palabra. Usted debe evangelizar de la forma en como la palabra lo enseña. Y espero haber sido lo suficientemente claro, querido hermano, para que usted pueda tener a su disposición un recurso bíblico al cual usted poder accesar al momento de evangelizar. Le mando un fuerte abrazo, querido hermano. Los amo en Cristo y espero verlos en el próximo video. Un abrazo, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones.